Bienvenidos a un nuevo video en Fe que Transforma. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que hace ratito queríamos tener aquí. Ella es una mujer de Dios, es mercadóloga, empresaria, una mamá, esposa y muchísimo más. Y también la creadora de Saeta Azul, una comunidad que abraza a madres con niños con alguna condición, especialmente autismo, a la cual yo también pertenezco. Bienvenida, Giselka, a Fe que Transforma. Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias, Prini, por esta oportunidad, por estar en esta plataforma tan bendecida de edificación. De verdad que para mí es un honor estar aquí y compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. ¿Y dónde nace Giselka? Bueno, pues Giselka nace en República Dominicana, provincia Monseñor Noel, específicamente en Bonao, en el centro del pueblo. Mis padres, Antonio Vázquez y Gisela Beltré, y pues soy la mayor de tres, bueno, somos cuatro en total, pero tres de madre y padre, y me tocó ser la mayor, ya tú sabes. Sí. ¿Y cómo eras tú de pequeñita? La niña Giselka, ¿cómo era? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues mi infancia no fue una niña traviesa, no fue una niña que andaba, no tengo recuerdos de eso, incluso le pregunté a mi madre y ella me dijo que no era una niña traviesa. Lo que sí fue que mi infancia fue un poco distinta, pudiera llamarlo así, a lo convencional, pues el hermano que me sigue es sordo y pues desde pequeña tuve que pasar por procesos que en ese tiempo y en la edad que tenía, pues fueron muy dolorosos. También pude contemplar, pudiera llamarlo así, como el primer milagro que pude presenciar y es la vida de mi hermano. Pues él cuando nació, yo tenía 4 años y tengo recuerdos de cuando la ambulancia llegó a la casa, de ver todo el proceso, ver lo que pasaba con su cuerpecito. Él nació con una deformación uretal y pues yo veía cómo le hacían el proceso para que pudiera salir la pipí de su cuerpo y tengo esos recuerdos. Él fue creciendo y pues no contaba en ese tiempo, porque luego nació mi hermana, con un hermano que jugara conmigo, hablara conmigo y jugáramos juntos, sino que era diferente porque por la limitación que él presentaba, mi hermano pues se autoagredía y también me agredía. Entonces, crecí viendo cómo a mi hermano se le daba la prioridad por esa limitación. Digo que por la misma falta de información. Ahora tenemos muchísimos apoyos cuando un diagnóstico llega a la casa, pero en ese momento, te estoy hablando ya de 32 años atrás, no era como ahora. O sea, tú recibir un diagnóstico es muy frustrante. Bueno, tú sabes lo que esto implica para padres, el tú tener que dejar morir ese hijo de tus sueños y aferrarte al nuevo y al mismo tiempo tener más hijos. Y por eso te digo que mi infancia fue como un entrenamiento, porque pude ver del ámbito de hermana lo que me ha tocado ser ahora como madre. Y eso me ha podido crear una, vamos a decirlo así, como una crianza positiva y efectiva con mis demás hijos. No solamente con Samuelito, quien es el que recibimos el diagnóstico a través de él, sino que he podido usar ese balance que tal vez no pude ver como cuando niña, porque veía como a mi hermano, por el tema de la limitación, mis padres le compraban las cosas que él quería, los juguetes que él quería para que él se pudiera estar tranquilo o regulado, como decimos ahora. eh, y ver cómo eh, de pequeña no poder expresarte, porque por ejemplo ahora tú te puedes expresar, tú puedes decir las cosas, incluso a los niños tú le pides que comuniquen, que digan lo que sienten, pero antes tú pensabas, y tú lo sabes porque somos como contemporáneas de la edad, que expresarse era como un reto, porque tú pensabas que te iba a ir peor expresándote que lo que te tocaba por lo que tú hacías. Entonces, mi hermano autoagredirse y y señalar de que era yo que le hacía eso, imagínate tú, o sea, me tocaba a veces quedarme callada
y aguantar el castigo que yo abrirme a decir, no, él está mintiendo, porque como él no se expresaba, era simplemente la verdad absoluta. Entonces, pero tengo recuerdos bonitos saliendo en familia, tiempos familiares, por ejemplo, los fines de semana. Eran muy lindos, pero también caíamos en eso, que visitábamos la familia, entonces la familia preguntaba que qué le pasó al niño ahí, y comenzaba la historia de que era yo que lo hacía, y era como volver de nuevo a cargar esa culpa de que, mira, no le hagas eso a tu hermano, tú no estás viendo que él no habla, cómo tú lo agredes, y yo, pero yo no he hecho nada, o sea, dentro de mí por el mismo tema de que no podía expresarme. Entonces sí crecí con eso, crecí con esa con ese dolor de no poder expresar y de cargar con una culpa que no era mía, también no tener una infancia, ¿verdad? Natural, sino que tuve que asumir responsabilidad al ser la mayor. Ya cuando mi hermana llega, pues yo era la que la cuidaba y todas esas cosas. Entonces sí, fue un poco difícil. Pues bien, eso que pasé fue un poco doloroso porque al mismo tiempo tuve que lidiar con el rechazo, o sea, cuando íbamos a lugares o estábamos en entornos donde habían más niños, ver cómo etiquetaban a mi hermano, sordo, sordo, y ver a mi madre también, cómo ella salía a defenderlo y decir, él no se llama sordo, él se llama Cristian. O sea, con ella también aprendí lo que es valorar al ser humano sin importar la limitación que presente, verlo desde un punto de vista de ser humano y ver crecer con eso al mismo tiempo, como llegar a los lugares, ser rechazada por tener un hermano así, verlo rechazado, ver cómo lo rechazan a él, aunque él no entendía. Al mismo tiempo, ver la astucia de él, de involucrarme a mí en cosas que yo no hacía. O sea, fueron muchas cosas al mismo tiempo que me llegaron a pensar, me pusieron a pensar de que mi existencia o mi única existencia era para yo poder ayudar a mi madre en los oficios. O sea, yo entendía que era eso lo único que yo hacía. Yo no entendía qué otra cosa más yo buscaba en la familia. Incluso como vengo de la descendencia católica y con mi mami fue que aprendí a rezar en ese tiempo, yo le decía, me recuerdo que le decía a la Virgencita que me llevara con ella. Ese era un pensamiento que yo tenía, pero yo nunca intenté con mi vida, nunca intenté con la vida de mi hermano, pero sí tenía ese pensamiento y lloraba. Me acuerdo que lloraba a veces en las noches porque no entendía para qué yo estaba viva, porque los momentos felices que vivía como que no compensaban esa rutina frustrante que me tocó vivir. Entonces, pero hoy puedo entender tantas cosas, porque cuando niños te decían, cuando tú seas grande, tú vas a poder entender. Y creo que en mí se cumplió esa parte, porque ahora que me tocó ser madre, recibir un diagnóstico, ver a tantas madres, puedo entender muchas cosas, créeme. Sí, porque también, hablando de eso, ¿verdad? Te tocó también tener un niño diferente, no neurotípico, sino diferente, ¿verdad? Con un diagnóstico de autismo, y ahí tú tuviste que poner en práctica todo lo que aprendiste en casa, siendo la hermana mayor. Y también creo que aprendiste también desde tu experiencia a no ser injusta con Así tus es, otros niños, ¿verdad? Me imagino. así es, completamente. O sea, incluso yo con mis hijos, y creo que nos pasa a todos los padres, con nuestros hijos sanamos. Incluso cuando tú tienes un hijo, tú sientes y tú dices, yo a mi hijo le voy a dar lo que no tuve, o yo con mi hijo voy a darle lo que no recibí, por decir así. Entonces llegó un tiempo, cuando mis hijos estaban, los tres ya, que yo los cambiaba igual, los vestía igual y yo disfrutaba eso porque para mí, o sea, yo podía manifestar visualmente la igualdad entre ellos. Pero poco a poco ya el Señor me ha ido trabajando eso y yo pues lo dejo ya elegir su ropa y se cambian como quieran y demás. Pero fue una etapa que yo viví y la hice así porque yo quería como sanar esto y que en ellos se vieran iguales, se sintieran iguales. Aquí no hay etiquetas, yo a mi hijo le hablo, le exijo, lo corrijo como los otros dos. O sea, aquí no hay que no amo desde el dolor ni del apego, que ay, que Samuelito no puede conversar como tú conversas o lo que sea. No, no, Samuelito entiende completamente, se llama por su nombre, se le exige, o sea, todo. Y eso es por eso mismo, porque aprendí desde pequeña
a no tener diferencias. Incluso cuando llego a mi casa con algo, lo traigo para todos, no, o sea juguete, lo que sea, que aprendan a compartirlo y que ellos puedan ver que lo que hay en la casa es para todos, no es porque, ¿entiendes? O sea, ahora yo puedo entender de que ellos lo hacían no con el tema de que yo me sintiera mal o excluida, sino que pude ver ahora que el hijo que es más propenso o que tiene ciertas debilidades, tú lo proteges más o tú buscas la forma de cómo lidiar. Entonces, en ese tiempo, hablándote de 32 años atrás, no, ahora tú puedes encontrar otros padres, ¿verdad? Pero antes no era tan común ver un niño sordo o encontrarte con familias que te lo hablaran abiertamente, porque mayormente cuando un niño con condición llegaba a una casa, en ese tiempo lo encerraban, no lo abrían al público, no lo permitían estar entre personas, porque lo asumían como que era un castigo que había llegado a la casa o una maldición que había llegado a la casa. Te estoy hablando una vergüenza, entonces te estoy hablando de eso, pero es algo que te puedo decir, y es que, por ejemplo, yo tuve un tío sordo también, lo que pasa que él falleció también, o sea, es como algo que se dio en mi generación, de verdad, y el Señor ha permitido que a través de esta generación que está empezando sea totalmente diferente. O sea, viéndolo desde un punto diferente, viéndolo con un propósito divino. Así es. Y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo fue para ti recibir el diagnóstico, verdad? Yo quiero hablar de otras cosas, pero ¿cómo fue para ti ese momento, ya que habías tenido ya la experiencia, recibir el diagnóstico? Bueno, yo creo que el caso mío puede ser similar al tuyo, porque por ejemplo estamos en la fe. Me llega el diagnóstico ya en los caminos del Señor y muchas veces cuando estamos en los caminos del Señor entendemos que estamos eh, protegidos, exentos, ¿verdad? De sufrir o padecer ciertas cosas que en el mundo se ve. Tú entiendes de que tú tienes un Dios protector que te ama y como tú le sirves, yo ya estaba activa en muchísimos ministerios en la congregación, yo entendía que a mí no me iba a tocar una bola así. Y más que cuando tú llegas y haces la declaración de fe y por ti se ora y tú quebrantas toda maldición generacional y todas esas cosas, tú sientes como que tú estás limpia y que no va a llegar nada. No estoy diciendo con esto que es algo de maldición, porque te estoy diciendo algo de que llegó, yo tengo 11 años en el Evangelio aproximadamente. Y en ese tiempo, cuando me llega el diagnóstico, yo estaba nuevecita en la fe, no entendía muchas cosas, estaba en un amor eh, locamente por mi Dios y dispuesta a hacer todo por Él. Y estaba muy activa en la iglesia, muy activa en la iglesia. O sea, te estoy diciendo que si en la iglesia había matutino, yo estaba en lo matutino. Si había retiro, yo estaba en los retiros. O sea, porque no estaba trabajando para ninguna empresa en ese momento. Bueno, sí, ya estaba trabajando en una empresa, pero lo que te quiero decir es que tenía más tiempo porque tenía menos ocupaciones o menos responsabilidades que las que tengo ahora. Y yo entendía como que eso a mí no me iba a tocar. Entonces tú sabes que a nivel de la fe, el tú pensar eso es un pensamiento inmaduro. Porque si Jesús vino y padeció tantas cosas aquí en la tierra, no es que tú vas a estar aquí como una Coca-Cola, ¿tú me entiendes? Por decir algo, como que eres una princesa y que todo va a funcionar bien, no, sino que estamos aquí para poder reflejar a Cristo. Y es que el Padre ve a su Hijo a través de nosotros. Y si su Hijo fue lo más valioso y lo sacrificó para salvación de la humanidad, o sea, ¿quién soy yo? Si yo lo que soy es por Él y es porque Él le ha placido, entonces eso me lo da la madurez. Entonces, recibir el diagnóstico fue muy doloroso porque me cuestioné. Me cuestioné porque en ese momento estábamos pasando por una situación muy difícil familiar, lo habíamos perdido todo, entonces estaba dentro de un proceso también como decir, Señor, ¿cómo tú permites esto también? Donde yo tengo algo, se me va todo, no entiendo lo que está pasando, pasan unos meses más, viene el diagnóstico, no entiendo lo que está pasando, no entiendo qué está pasando con Dios, o sea, siento como que Dios me llamó y al final como que me subió los vidrios en buen dominicano, o se alejó de mí o no quiere, o no sé qué es lo que Dios quería, pero ahora puedo entender qué era lo que él quería. Ahora, después de 10 años, puedo entenderlo, puedo verlo, pero en ese momento sí, sufrí mucho, cuestioné a Dios muchísimo, pero el proceso mío fue diferente, porque como estaba activa en ministerios, es lo que te digo, me tocaba llevar una palabra el domingo
a la iglesia y yo recibí el diagnóstico el miércoles. O sea, yo entré en una disputa con Dios y en yo reclamarle, decirle que yo le voy a hablar, o sea, yo ni siquiera estaba pensando en el diagnóstico, yo estaba como que yo le voy a hablar a la iglesia si tú lo que me has dado a mí es como algo negativo. O sea, yo voy a hablarle del diagnóstico, yo voy a hablarle de que tú eres un Dios, de que tú me estás trayendo como más situaciones, o sea, ¿qué le voy a decir? Y yo recuerdo que ese pensamiento se formó en mi mente, la verdadera felicidad. Y yo, pero la verdadera felicidad, si yo no me siento feliz, y es ahí donde Dios trata conmigo y me da a entender de que, oye, tu felicidad no depende ni del hijo, no depende de tu esposo ni de tu situación financiera, porque estamos pasando por una situación financiera. Tu felicidad depende de mí, de que yo existo y de que yo te doy identidad a ti y de que tú eres mi hija. Eso tiene que bastarte. O sea, en ese tiempo yo entender eso era como tan chocante. Yo decir, en serio, esa es la felicidad. Porque a veces estamos en el mundo, estamos buscando tantas cosas para llenarnos y entendemos que el mundo es placentero y que estamos aquí para disfrutar el mundo, y no es así. Estamos aquí en este mundo para hacer la misión que Cristo nos ha, o sea, a través de Cristo reconocemos esa misión. Y pues en medio de esa prédica, el Señor como que terminó ese ciclo de entendimiento y me hizo entender de que el diagnóstico lo da el hombre, pero Él es el dueño del pronóstico, Él es el dueño de los tiempos, Él es el dueño del futuro. Y que así como su promesa que está latente de que Él ha permitido estar conmigo donde quiera que yo vaya, esa es la promesa más latente, más efectiva, más viva. eh, yo pude entender eso. O sea, es como que si mi entendimiento se abrió y yo pude atesorar eso y decir, ok, yo entiendo y, y voy a caminar. Entonces es ahí donde ese momento que entiendo lo del diagnóstico, no me aferro a él, porque recuerda que nosotros tenemos que creer fielmente de que Dios tiene la última palabra y que para Él no hay nada imposible. Pero si no estoy, ya no estoy como peleando con la situación de mi casa, sino que me tocó y tengo que avanzar. Y a medio de ahí, pues fui llevando al niño a todo lo que el niño necesitara para que el niño pues fuera desarrollándose. Pero sí pasé por ese proceso de negación, solo que me duró poco. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. O sea, la fe en Él me permitió a mí sobrepasar ese proceso de duelo rápido. O sea, 3 días y ya me levanto, me limpio las rodillas, me limpio las lágrimas y avanzo. Y es por eso que nace Saeta Azul, porque Saeta Azul nace con ese objetivo de que las madres que han recibido el diagnóstico, que aún no están en los caminos de Dios, puedan conocerle a Él para poder ver un poco más, entiende, de ese papel. Y poder entender de que hay un propósito en esa simiente, en esa herencia, porque los hijos son herencia de Dios. Y no importa la limitación, que ese niño presente sigue siendo un regalo de parte de Él, sigue siendo una visitación de Dios en tu vida, en tu vientre. Entonces, es ver el diagnóstico desde otra perspectiva. No es una bendición el diagnóstico, es una bendición el hijo. Ver el hijo sin la etiqueta, ver el hijo sin la limitación, ver el hijo con la oportunidad de que Dios se manifieste a través de él y te muestre las maravillas que él puede hacer en tu familia y con tu hijo. Porque si no hay enfermedad, si no hay diagnóstico, entonces Dios no va a operar. Dios opera en esas situaciones, en esas circunstancias. Incluso lo vemos en su palabra. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él le dice, no, ninguno de estos. Es necesario para que la gloria de mi Padre se manifieste aquí en la tierra. O sea, tú tienes la oportunidad de reflejar el milagro de Dios aquí en la tierra, la existencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando tú comienzas a ver esto desde otra perspectiva, tu fe aumenta, tu vida cambia, el dolor se transforma en propósito. Y yo creo que eso es lo que yo le permito, o sea, he permitido que Dios haga en mí, porque eso es una decisión, ¿sabes? Eso es una decisión. Entonces, tú abrir tu corazón y tú decirle al Señor, heme aquí, sírvete de mi hijo, vamos a hacerlo, ya yo entendí, esto no se trata de mí, no es que yo he pecado, no es que he sido una mala madre, simplemente es necesario padecer esto para que otras personas sean alcanzadas y ser obediente. Eso es lo que me ha tocado, pero sí lo sufrí, al igual que todas. Nadie quiere que llegue a su casa un diagnóstico, créeme. No, de ningún tipo, ¿verdad? Definitivamente puedo relacionarme contigo porque también viví ese duelo y ese pensar de que como soy hija de Dios, a mí no me va a pasar. Y realmente es la madurez lo que te hace entender
que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que no tengamos miedo, porque Él ya venció al mundo. Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, vamos ahora a volver un chin para atrás en el tiempo, cómo tú conoces al Señor, porque tú estás hablando de una fe, tú estás hablando de que Dios te ayudó a, ¿verdad?, sobrepasar el diagnóstico, pero ¿cómo conociste al Señor? Porque no hemos hablado de esa parte. Sí, la parte más importante. Eh, Fíjate, yo conozco al Señor cuando yo entro a hacer un negocio de multinivel. En ese negocio de multinivel yo conozco a Ada Brito, que ahora es mi comadre, y pues haciendo cosas del negocio, porque ella era parte como de mi equipo, haciendo como una lista de productos, su hija me invita a la campaña y me dice, mira que tú vas a hacer tal día que hay una campaña y yo no nada, y como yo soy abierta, así, yo le dije, vamos. La campaña se llamaba Pausa de Lead Reset, no la voy a olvidar nunca. Y desde que yo entré por esa puerta, fue una sensación tan extraña, porque es lo que, sí, sí, sobre todo. Fue una sensación tan extraña, te digo por qué, porque yo siempre he sido, te digo, como tuve que asumir, ahora puedo entender tantas cosas, tuve que asumir muchas responsabilidades de niña. Hay como un chip que se me incrustó en mi cerebro desde pequeña, de hacer, mucha exigencia con las calificaciones y todo eso. Entonces, todo eso creó en mí una forma de yo desarrollarme a nivel personal de hacer. Yo soy muy eficiente, muy activa, yo resuelvo, yo lidero. Entonces, ese afán y esa forma de no descansar, sino de siempre estar haciendo, al final eso me estresaba. Pero yo no sabía cómo detener eso, no podía encontrar. Yo encontraba paz, es algo extraño. Yo encontraba paz o satisfacción a través del estrés. Y pues ese negocio me llevó a mí a yo poder estar súper activa, lideraba a mucha gente y todo eso, y era como un afán y un afán. Entonces llega Dios, llega Jesús a poner en pausa eso y a decirme, oye, esa no es la paz real. Mira, esta es mi paz. Y cuando yo entré al templo, yo recuerdo que yo sentí como algo tan extraño, como que entró dentro de mí, extraño en ese momento, pero ahora sé que fue su presencia, que inundó mi ser y como que yo entré como en yo como que me sentía como sedada, como algo extraño. Y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, yo me siento como tan relajada y era como algo, una sensación tan especial. Y yo decía, yo no quiero salir de aquí. Yo no me quería ir. La campaña terminó, yo quería quedarme en la iglesia y volvía al otro día y volvía y volvía. Y fue algo tan especial, de verdad, que me hizo permanecer desde ahí. O sea, yo comencé a levantar mis manos, yo comencé como cosas que no se ven en otra religión. Y comencé a entender de que esto no es religión, esto es una relación. Y cuando tú comienzas a ver esto y comienzas a... Es como algo tan lindo. Dije, no, esto fue lo mejor. Así que a través de ese negocio fue que pude conocerlo y al ser obediente, yo recuerdo que estar en el primer amor y comenzar a hablar, saber de que el Espíritu Santo es tu amigo. Yo le decía, si hay algo en este negocio que no te agrada, si tú entiendes que yo debo de dejarlo, muéstrame qué tengo que hacer. Y la gente comenzó a salirse una con otra del negocio y el negocio se desapareció y yo al final dije, bueno, Dios no quiere esto. Y como que comencé a descansar en él, el Señor me dio otro tipo de provisión, cómo ganarme la vida y que esa es otra historia. Y realmente, pero yo pudiera decirte que yo no me imagino mi vida sin Jesús. Incluso lo hablaba en estos días con alguien, que yo decía, no me imagino mi vida sin Jesús, porque es que si Jesús no estuviera, o yo no me hubiese encontrado con Él y Él no estuviera en mí, yo fuera una persona totalmente fracasada, porque es que yo hubiese colapsado mentalmente por todas las cosas que yo tenía que hacer y yo buscar esa saciedad en oficios y en acciones y en trabajo. El estrés iba a acabar conmigo, o sea, o yo tuviera un lado muerto, una trombosis, una situación de salud fuerte, no estuviera viva, es probable que estuviera obesa porque me aferraba a la comida por situaciones también de la infancia. Ese estrés que vivía me hizo aferrarme a la comida, o sea, y al tú no conocer a Jesús, tú te aferras a cosas del mundo que te dan placer. Y yo creo que no tuviera matrimonio tampoco, porque no supiera ni siquiera sabiamente cómo manejar todas esas emociones mentalmente. Y cuando ven a venir negocio, porque no podía tratar con personas. O sea, para mí, Jesús ha sido como el balance para yo poder desarrollarme, poder canalizar, poder sanar esas heridas de mi infancia y poder conectar con la visión que Él tiene
para mí, para mi vida. O sea, que para mí ha sido todo y seguirá siendo todo, porque reconocer que todo viene de Él, por Él y para Él, eso te da propósito. Y a él sea la gloria. Amén. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron tus retos, ya para ser cristiana? Porque sabemos que este camino no es de rectas, es de curvas, de subidas, de bajadas. Bueno, retos. Aparte de las distracciones del mundo, ¿verdad? Porque estamos siendo bombardeados diariamente con informaciones para distraernos, para tratar de borrar nuestra identidad, para enfocarnos en cosas placenteras. Vuelvo y recaigo sobre eso porque somos humanos y estamos en este mundo. Y obviamente llegan esos pensamientos que quieren como olvidarte, o sea, dejarte claro como ciertas cosas que desenfocarte, pudiera decir. Yo diría que uno de los retos más difíciles para mí ha sido caminar en la fe con todas las circunstancias que se han levantado. O sea, todas esas pruebas que llegan de manera que tú no las esperas y que tratan de sacar lo mejor de ti en ese momento y muchas veces tú ni siquiera sabes cómo hacerlo. Y al mismo tiempo entender que no se trata de mí, sino de Él en mí. Yo creo que eso es lo más difícil. Yo creo que eso es lo más difícil. O sea, es yo entender que yo todo lo puedo en Él que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el tú entender eso, porque las pruebas van a estar, las situaciones van a estar, pero el tú como humano entender eso cuesta mucho. A mí me ha costado mucho por el mismo tema del afán, porque es que cada quien está de manera distinta. O sea, como a mí me codificaron, como yo crecí, es como donde yo creo que yo soy suficiente y donde yo siento como que yo puedo con todo, porque yo podía con todo, hasta que Cristo llegó a desmontarme toda esa idea que yo tenía en mi mente. Entonces, el reto más grande para mí ha sido eso, el yo llegar a la fe y el yo no venir con esa enfermedad o con esa herida de la infancia a traerla al ministerio, a traerla a las cosas de Dios, porque eso es lo que pasa. Si nosotros nos sanamos, cuando llegamos a los pies y le decimos a Jesús, mira, yo tengo estas heridas, yo necesito que tú crezcas en mí, que yo sea menos de mí y más de ti. Y hasta que tú no reconoces que tú estás enfermo y que tú necesitas sanar, Él no va a hacer ese cambio. Entonces, para mí, menguar yo para que Él crezca, para que Él me diga, mira, esto es lo que así es que tú tienes que manejarte, así es que tú tienes que hacerlo. Y el yo tratar como de abstenerme, de controlarme, ¿entiendes? De desarrollar dejar que ese fruto de Él se crezca en mí como el dominio propio, la mansedumbre. Óyeme, es difícil porque es que tú tienes que lidiar con muchísima gente que no tienen a Dios en su corazón y que aún teniéndolo muchas veces no lo reflejan. Entonces tú tener que decir, bueno, ya el Señor se me reveló, ya yo entiendo esto, o sea, me toca a mí cederlo. Y el tú poner al lado tu humanidad y controlar tu boca, controlar tu lengua, o sea, tus pensamientos muchas veces, tú me eso es lo que más reta, o sea, porque tú como humano tienes muchas cuestionantes, o sea, yo misma he cuestionado muchas cosas y digo, Señor, perdóname, pero yo no sé por qué esta persona actúa de esa forma. Si dice conocerte, si dice profesar la fe, ¿por qué me trata así? ¿O por qué actúa así? ¿O por qué está cuestionándome? Entonces, yo digo que uno de los retos más grandes ha sido eso y todavía sigue siendo un reto, incluso para mí ahora mismo, que yo lo tengo delante de sus pies, es el hecho de que cuando me mencionan su nombre, yo me enojo. O sea, cuando a mí una persona se acerca a mí sin reconocer su error y quiere cuestionar mi creencia, eso me enoja. Y yo tengo que aprender todavía a lidiar con eso, a decir, perdónalo, Señor, porque Él no sabe lo que hace. O sea, ese nivel de Cristo yo lo necesito, porque yo estoy en el nivel de Pedro, ¿tú me entiendes? Que quiero cortar y estoy en el nivel de Jesús. Sí, yo estoy en el nivel de Jesús que cuando ve que las cosas no están bien, tumba las mesas. Entonces, hay niveles, porque Jesús tumbó las mesas, pero también ese fue el mismo Jesús que cuando estaba siendo crucificado, que era mucho más doloroso que ver el negocio, ¿verdad? Que estaban haciendo en la casa, él le dijo, perdónalos. Entonces, este momento es que yo necesito y esa plenitud es que yo anhelo y es lo que yo tengo delante de Dios. Sigue siendo un reto todavía la humanidad en mí.
porque yo no vengo del alcoholismo, yo no vengo de la discoteca, yo no vengo de las drogas, yo vengo del afán. Yo vengo de una Marta que tiene que aprender a ser María. ¿Tú me entiendes? Deleitarme en los pies del maestro cuando yo veo que el mundo entero se está acabando. O sea, que mi mundo se está derrumbando. Que yo soy una persona que planifico, que yo ejecuto. Y cuando yo veo que toda la planificación se me fue abajo, que hay situaciones financieras, que no puedo con todo esto. Y en mi humanidad yo quiero hacer lo que me estoy ahogando más. Y al mismo tiempo ver las olas que crecen, ¿verdad? Y tú ver la altura de la ola. Tú ver a Jesús sentado en la barca durmiendo y tú dices, maestro, pero ayúdame. O sea, yo sé que tú estás aquí, yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que todo va a estar bien, maestro, pero por favor ayúdame. Tú saber, sí, tú saber que los vientos le obedecen, tú saber el poder que él tiene y aún así, él deja que acontezca y tú aprender a glorificarlo en la tormenta. O sea, eso es un nivel de verdad y eso es lo que a mí me ha costado y es en el proceso que me encuentro. Es en el proceso que me encuentro donde todo se ha derrumbado, donde lo que yo que tenía se me ha escapado por las manos y he aprendido a descansar en él y aún me cuesta y le pido, Señor, quiero descansar más porque a veces entendemos que hemos soltado el control, pero mientras estemos sintiendo el estrés y estemos afanándonos, no hemos alcanzado lo que Dios quiere. Entonces, ese nivel, y eso es lo que me ha retado más, realmente. Más difícil para todos, porque uno como ser Sí. humano quiere tener el control. Uno Sí. quiere depender de Dios y uno dice que depende de Dios hasta que uno ve que se está entrando el agua en la barca, como dice. Sí. Cuando ves que está entrando agua, tú dices, espérate, esto hay que resolverlo porque ya tú ves. No, Sí, yo sé maestro. que perdemos el control, ¿verdad? Y es donde realmente yo creo que es un reto para muchos de nosotros, ¿verdad? Y más para una persona que planifica, porque vemos algunas personas que somos más relajadas, pero hay personas que le gusta planificar, que le gusta saber qué va a comer, que le gusta saber a dónde va mañana, tú sabes. Entonces, ahí cuesta más. El Señor ha cambiado muchas cosas. El Señor ha cambiado muchas cosas en mí, o sea, te lo digo porque yo antes planificaba mi año. Suena loco, pero yo planificaba mi año, yo planificaba lo que quería hacer, yo hacía el vision board, incluso tengo videos en mi perfil de que cada año lo hacía. Yo tengo ya 2 años que yo no lo hago. O sea, yo no pongo las imágenes, yo no no me pongo, porque el Señor me entregó una palabra, el Señor me entregó la palabra y es en el Salmo 46:10 y Él me dijo, estad quieta y conoced que yo soy Dios. Y cuando yo entendí esa palabra, yo dije, no, Señor, yo no puedo, yo voy a soltar y voy a dejar todo en tu control, porque al final entendí que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y no añade tristeza alguna. O sea, que todo lo que el Padre decida hacer con mi vida, con mis planes, siempre van a ser mejor que los míos, porque dice que sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces, aprender eso es vital, de verdad que sí. Sí. Y también, ¿verdad? Hay momentos, aún como cristiano, ¿verdad? Yo sé que hemos hablado bastante sobre una cosa y otra, ¿verdad? Pero hay momentos se pierde, ¿verdad? Momentos donde eh, uno siente que el mundo se le cae encima, ¿verdad? Y quisiéramos, ¿verdad? Que tú nos compartas un momento que haya sido de los más difíciles para ti, aún siendo cristiano. Bueno, un momento, bueno, son muchos. Aparte, bueno, del diagnóstico, como te comenté, em, experimentar eso, perder, perder cosas que te han costado mucho, construirlas y al mismo tiempo tú clamar a Dios y es lo que te digo, no tener respuesta y aún ver que las cosas siguen destruyendo, es como tú sentir como que su cuidado no está contigo porque no entiendes. Y yo entiendo que esa parte me hizo hacer todo lo contrario. Todo lo que el Señor esperaba que yo hiciera, yo entiendo que yo hice todo lo contrario. Eso pasó ya hace como un año.
Nosotros, la situación de aquí del país cambió mucho, entramos en una recesión económica, las ventas comenzaron a bajar, hay compromisos fijos, obviamente, pero al mismo tiempo, presionando a nivel económico, ¿verdad?, del país, comenzaron a robarme, se me entraban al negocio, cuando no era uno, era en otro, hasta en una semana, hasta 2 y 3 veces. Entonces, era como: "Señor, ¿qué está pasando?". O sea, lo poco que estoy consiguiendo también se lo están llevando. Em y es ahí donde yo enmudezco en el sentido de que, dejo de orar con la intensidad que estaba orando, dejo de buscarlo como tenía que buscarle, me enfoco en el problema, tener ese quiebre de que las cosas no están funcionando, incluso el Señor te usó para darme una palabra, y tú no te imaginas cómo esa palabra al estudiarla yo la pude entender, y fue cuando David huyó y estaba en la cueva. Yo me sentí en ese momento como con mi alma encarcelada, porque yo iba a la congregación, yo nunca dejé de congregarme, aún pasando por los procesos. Iba a la congregación, adoraba a Dios en ese momento, cumplía con lo que tenía que cumplir a nivel ministerial, pero aún así mi alma se sentía que le faltaba algo y era porque no estaba conectada de manera correcta. Entonces, cuando tú colapsas humanamente es porque tú no has entendido, todavía tú entiendes que es con tus fuerzas que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Y cuando para mí, por eso te digo, para mí fue crucial entender esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú entiendes esa palabra de que es en Cristo y no sacas a Cristo de la ecuación, entonces realmente va a venir el verdadero descanso. ¿Qué pasa conmigo? Al pasar las situaciones económicas, tuve que hacer movimientos en la empresa, tuve que asumir más compromiso, tuve que demandar más de mí, más tiempo, comencé a agotarme más físicamente. Entonces, agotada físicamente, comencé a sacrificar cosas que nunca debí negociar, porque es que Dios no te va a llamar a ti a sacrificar pilares y más en la fe. Entonces, como yo no entendía el mensaje, yo comencé a sacrificar en vez de reinventarme. Y el Señor estaba demandando en que yo me reinventara. Cuando yo comencé entonces a sacrificar cosas, comencé a caer en cosas que ya yo había superado. Comencé a comer, dejé de ejercitarme, entonces comencé a sentirme, a deprimirme porque sabía exactamente que no estaba haciendo lo correcto. Y es ahí donde tú tienes que tomar acción. O sea, en ese fondo que caí, porque toqué fondo, yo dije, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en el mismo círculo, me estoy sintiendo mal, las cosas no están saliendo bien, me alejé entonces de Dios, o sea, en el sentido de que dejé de orar como debía de orar, yo tengo que volver a reengancharme y es ahí donde yo le comencé a pedir, Señor, necesito que pongas en mí el querer como el hacer, porque su palabra lo dice, pero Él no lo va a poner hasta que tú no se lo pidas, porque Él está viendo lo que está pasando contigo, pero Él quiere que tú le pidas. Y yo comencé a decirle, necesito que tú pongas en mí el querer como el hacer, yo necesito levantarme, yo necesito comenzar a poner en práctica toda la palabra que tú me has permitido aprender. Y yo estoy dispuesta, pero yo necesito que tú me levantes y me vivifiques. Y es ahí donde yo comienzo entonces y tomo un pretexto que fue un ayuno al inicio del año, el ayuno de Daniel, donde una de las metas era como retomar algo por tu salud física. Y comencé a caminar y me enamoré de los amaneceres, incluso todavía los amo. Y intenté entrar al gimnasio y duré ahí como un mes, pero lo dejé porque en el gimnasio extrañaba ver el amanecer. Y yo le he puesto el nombre de la ruta de adoración y ahí yo me voy todas las mañanas y yo voy adorando a Dios, yo voy viendo el amanecer y voy hablando con Él, voy adorándolo y eso ha sido como una medicina para mi alma. Estando allá en Estados Unidos, a mi esposo se le ocurre, pues, mi esposo queda sin trabajo, decide que vayamos a Estados Unidos, ya yo estoy embarazada de Samuel, doy a luz allá. Muchas personas nos sugirieron que nos quedáramos allá. Y yo le decía, o sea, es que si Dios permitió que yo naciera en República Dominicana, yo tengo que ser dominicana, o sea, yo no quiero renunciar a mi esencia, a lo que soy, y sobre todo eso, no por eso, porque hay personas que se han ido y todo muy normal, pero cuando tú tienes que romper una realidad haciendo cosas que no están de acorde a lo que Dios o lo que tú has aprendido en la parte espiritual, ¿verdad? De manera correcta, tú tienes que tener coherencia, porque yo digo que amo a Dios sobre todas las cosas, que ese es un primer mandamiento. Entonces, si yo lo amo, yo no puedo poner nada que el mundo me pueda ofrecer en base a pecado, porque es que Dios a mí no me va a bendecir
con pecado. Entonces, para yo poder tener papeles allá, hay que hacer unas negociaciones medias extrañas y yo no estaba de acuerdo con eso. Pero para yo tomar esa decisión, yo le dije, Señor, yo quiero honrarte y yo quiero volver a mi país, pero yo te pido de favor de que tú me ayudes, que cuando yo regrese yo consiga trabajo. Y es ahí donde a mí me llaman para administrar un proyecto lechero. Yo me tenía que desplazar todos los días, tomar un transporte público e irme como a las afueras del pueblo. Y ahí yo pues estaba trabajando con ganaderos, con personas rurales, ¿tú entiendes? Era un poco difícil, pero yo soy una persona abierta a todo, sin importar la licenciatura que yo tuviera ni nada. Yo lo que quería era trabajar y pues ayudar a mi esposo para que él se le fuera de la mente el tener que abandonar la identidad, ¿verdad? Su nacionalidad. Bueno, pues ahí en ese proceso, sí, exactamente, ahí pues me doy cuenta de que el jefe que tenía había hecho pacto con Satanás. O sea, literalmente él fue a Haití y hizo una negociación extraña. Yo me doy cuenta porque yo soy una persona muy abierta y muy visual y sabía que estaba aconteciendo algo. Y además tuvimos una discusión donde él tenía un objeto y yo me di cuenta en ese objeto de que él no le servía al mismo Dios que yo le sirvo. Ese mismo día, pues yo decido retirarme y comenzar a orar. Incluso yo fui donde el pastor, le expliqué la situación, él me dijo que orara para no tomar, ¿verdad?, una acción tan rápida. Pero yo recuerdo que antes de, como 2 días después, el Señor permitió que yo pudiera ver que habían hecho como un ritual en mi área de trabajo, habían regado polvo, habían hecho como una cosa extraña con sangre, un desastre. Yo recuerdo que yo salí traumatizada de ese lugar. Yo no tenía dinero en mi monedero, lo que tenía era el típico dólar que uno guarda de que como simbólico. Yo lo tenía doblado ahí como para emergencias y yo recuerdo que yo tomé el transporte. El chico hasta me dijo como, no, tú me lo pagas mañana. Yo le dije, oye, toma ese dólar porque tú no me vas a ver más en ese transporte en tu vida. Y fue un martes, lo recuerdo como ahora, porque era retiro que había y yo llegué a la iglesia llorando en el altar y diciéndole a Dios qué va a pasar con mi familia ahora, cuando yo soy la única que estoy trabajando, ya no tengo trabajo, decidí dejarlo porque esta persona no te sirve y yo no quiero dinero que no venga de ti. Y yo recuerdo que saliendo suena raro, va a sonar como una historia tal vez creada de la imaginación, pero fue real y Dios lo hizo en mí y tengo que testificarlo. Saliendo de ese retiro, a mí me llamaron para ser entrevistada para una compañía. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la entrevista, yo le dije al dueño de esa empresa que le agradezco muchísimo por la oportunidad porque se convirtió en mi socio y fue una persona que Dios usó para abrirnos en el mundo de los negocios, el señor Andrew Andrickson. Y cuando él me entrevista, que fue incluso en el Parque Duarte, de aquí, de Bonao, estamos en el parque sentado y antes de que él hablara, yo le dije, mire, si usted tiene pacto con el diablo, no me contrate. Él abrió los ojos, mira, como de este tamaño, se rió, como quien dice, esta muchacha tiene que tener problemas, ¿cómo ella me salta con esto? Pero se rió y me hizo la entrevista. Pasó un mes, yo dije, no, no me van a llamar, ¿qué yo hice? Entonces comencé a cuestionar la decisión que había tomado, porque somos humanos. Yo sé que yo hice lo correcto, pero al mismo tiempo estoy diciendo, porque yo hice eso, entonces ahora, mira, no me llaman. Me llamaron, me dieron la oportunidad de trabajo, estaba muy feliz y el Señor comenzó a poner gracia. Comenzó a poner gracia porque la empresa es nacional y como él tenía aquí una alianza con otra persona, pues me permitió, para yo no tener que estar viajando ni a Santo Domingo ni a Santiago, me permitió operar en esa compañía desde ese negocio. Ese negocio es 28 grados marketing, es una publicitaria y pues ahí yo estaba ejerciendo mis funciones para Andrickson desde ese negocio. Pues el Señor puso gracia y Él me propone pues administrar la publicitaria como tenía tiempo y ya yo estaba ahí para Él no tener que hacer eso porque no tenía el tiempo. Yo no sabía cómo hacerlo, yo tenía mucho miedo y yo no le respondí. Recuerdo que ni siquiera yo le dije que sí, pero al final terminé haciéndolo. Y pues el Señor me fue dando la sabiduría, el negocio fue creciendo hasta el punto que tuve que tomar la decisión pues de dejar el negocio el trabajo que tenía y dedicarme completamente a la publicitaria. Fue así que el Señor me permitió pues tener negocios. Luego el señor Andrickson eh, decide renunciar a la publicitaria y dejarnos las acciones a mí a Domingo y es ahí donde tenemos el negocio. Pero en ese proceso, que ahí es que tú me haces la pregunta, en ese proceso
nosotros lo perdemos todo, que fue cuando yo te dije al principio que pasé por ese proceso donde lo perdí todo. Cuando nosotros llegamos de Estados Unidos, nosotros no teníamos nada porque lo habíamos vendido, porque íbamos a estar 3 meses fuera, pero el Señor puso gracia porque el Señor siempre es bueno y una amiga de mi padre me permitió vivir en su apartamento usando todos sus electrodomésticos. Y yo estaba ahí viviendo como una princesa con todo pago. Solo tenía que pagar una mensualidad, pero tenía todo, solamente tenía que dejarle una habitación disponible a ella. Y yo recuerdo que ella muere en ese proceso, su familia recogió todo, los trastes que yo tenía usándolo, y yo pasé pues de dormir bien a dormir en un colchón en el suelo, a mecer mi hijo en mis bracitos así en el suelo. Fue muy traumatizante para mí esta etapa de yo ver cómo las cosas se iban, fue muy frustrante, porque mi esposo, con el deseo de progresar, pues decide invertir lo que él trajo de trabajar allá para prestarlo, y una persona se fue con todo el dinero. Aparte teníamos un préstamo que él decidió tomar para hacer crecer más ese capital, y es ahí donde la señora se muere, nos llevan todo, nos quedamos durmiendo en el suelo y al mismo tiempo lo que teníamos se va. Llegó un punto en que las lágrimas se salían sin control. O sea, no era que yo quería llorar, era que salían porque era muy fuerte, era muy duro. O sea, yo no lo entendía, ya yo conocía de Dios, pero yo no sé, yo me reflejaba como en Job. Yo decía, oye, Job, pasó todo esto. Y yo veía esa historia y yo me identifiqué mucho con Job en ese proceso. Pero ¿qué pasa? Yo me metí y yo me fui a la iglesia y nosotros dormimos como por 3 días en el templo. Mi esposo y yo fuimos y nos metimos con el niño, o sea, Samuelito ya tenía meses, y nos metimos ahí a pedirle respuesta a Dios. Y yo no escuché su voz, pero el Señor me habla mucho por la palabra, porque la palabra es la voz de Dios, es su voz, y yo no escuché su voz audible, pero sí la pude leer. Y yo recuerdo cuando Daniel decidió no contaminarse de la comida del rey. Y cuando yo leí ese pasaje, cuando yo me levanté ese día y yo leí ese pasaje, fue como que mi mente se abrió y yo pude entender de que del lugar donde yo decidí salir, porque se había hecho pacto con el diablo, mi esposo fue a buscar queso, porque nosotros estábamos ahí levantando el negocio de los embutidos, y mi esposo fue a comprar queso y comenzamos a vender ese queso. O sea, fue como que yo misma, sin saber, rompí el pacto que yo había hecho y ya el dinero se había contaminado. O sea, y eso fue lo que el Señor me dio a entender. Entonces ahí fue que yo entendí, oh Dios mío, ¿qué hicimos? Y bueno, empezar poco a poco, clamando a Dios, pero para la gloria de Dios, toda esa deuda el Señor la pagó, claro, con trabajo, con disciplina, con fidelidad a Él, porque desde ese momento, cuando hice ese pacto con Él en Estados Unidos, le dije, ayúdame y te voy a ser fiel. Yo lo correspondiente de Dios, yo siempre lo he sacado desde ese momento, y pude ver su fidelidad de cómo el Señor multiplicó nuestras finanzas. Se tuvieron que ir por un tema de limpieza, ¿verdad? Pero el Señor volvió a levantarnos y nos mostró su fidelidad, porque su palabra lo dice, pruébame en esto. Y realmente hay que ver, o sea, Señor cumple su palabra. Claro, debo de dejar claro de que hacemos esto con Dios no esperando de que Él va a cumplir nuestros deseos ni nuestros caprichos, y que la fe no es tampoco algo de que yo hago este negocio contigo y tú me vas a respaldar. No, estamos llamados a servirle, a honrarlo simplemente porque Él es Dios, porque independientemente de todo lo que se ha ido o lo que ha quedado, yo he permanecido fiel porque he entendido cuál es mi identidad y he entendido que todo viene de Él, por Él y para Él. O sea, esa es la clave. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante resaltarlo porque hay personas que van a escuchar este video y no quiero que se malentienda de que, yo hago esta negociación y que Dios va a hacer. No, al final la voluntad de Dios es que se va a cumplir, porque Jesús oró y oró 3 veces. Oró para ver si el Padre pasaba la copa, pero al final él entendió que esa era su voluntad. Él sabía que él iba a padecer, lo que tal vez él no sabía que era de esa forma. Y cuando se le fue revelado, él dijo, ay, Dios mío, pero ayúdame. Pero cuando él vio que eso era lo que había, porque esa era su voluntad, él dijo, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces estamos aquí para orar, estamos aquí para servir, pero al mismo tiempo estamos aquí para pedir y al mismo tiempo decir que se haga tu voluntad y no la mía, porque al final hay una soberanía que no la controla hombre. O sea, aquí se va a hacer lo que Dios quiera al final.
Pues tengo varios versículos favoritos, pero te voy a hablar de los 2 que me han ayudado, por lo menos ahora, en este proceso, ya después del diagnóstico de mi hijo, y que me han dado a entender tantas cosas. Y es Marcos 5:36, que es cuando Jesús le dice a Jairo: "No tengas miedo, cree solamente". Y esa historia de Jairo a mí me impacta mucho porque, sin importar todo lo conocimiento que Jairo tenía, la posición que Jairo tenía, él decidió buscar al maestro, porque él entendió que en él era que estaba su solución. Y que independientemente de que hubo un paréntesis, ¿verdad? Ya cuando él llamó la atención de Jesús y que Jesús fue a darle, le dio el milagro a la mujer del flujo de sangre, él se quedó ahí. Él se quedó ahí esperando que él terminara. No se desencantó, no se dañó su corazón, como quien dice: pero yo llegué primero y ahora mira lo que él está haciendo. O sea, Jairo me da a entender tantas cosas, me da a entender que hay que tener paciencia, que hay que saber esperar, que hay que gozarse cuando Dios bendice a otro hermano, que hay que gozarse aunque Dios restaure un niño primero que al mío. Yo debo de alegrarme porque su gloria se está manifestando y al final ese es el propósito que hay en este mundo. O sea, y que cuando llegaron, o sea, cuando él iba de camino, decirle: ¿para qué tú vienes a buscar al maestro si ya la niña se murió? O sea, ese proceso de que muchas veces te toca a ti creer cuando tu familia no cree, cuando tu familia se ríe de tu proceso, porque los que estaban en la casa eran gente cercana, vecinos, familiares, amigos, y eso eran los que se estaban riendo de él cuando él tenía la fe de que el Señor todavía podía restaurarlo. Entonces es un proceso muy delicado cuando tú recibes un diagnóstico, cuando te toca recibir un diagnóstico y cuando las personas que están en tu entorno no creen en Dios como tú crees o no ven la fe como tú la percibes. Y el tú luchar contra el mundo, luchar contra tu familia muchas veces y seguir creyendo fielmente que no importa el tiempo que le tome, el maestro lo va a hacer. Y esa fe, esa perseverancia es lo que me gusta de ese pasaje. Y el otro es Juan 11:40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, la muerte no es lo último. O sea, hay una vida, hay una salvación, hay esperanza para nosotros. Esos versículos ponen en mí tanta esperanza, porque lo más, o sea, lo que más puede uno contemplar como ser humano es la muerte. Y aún en la muerte, el Señor aún tiene vida. O sea que para mí esos son los versículos que puedo resumir como lo que me gustan y no solamente lo que me gustan, lo que me edifican para continuar cada día. Que yo puedo ver cualquier cosa y aún en la muerte el Señor puede vivificar, porque ambas situaciones hablan de muerte. Y en la muerte de la niña, él decía: ella no muere, ella no está muerta, ella lo que hace es que está solamente dormida. Y hay muchas cosas en mi vida que se durmieron y que yo creía que estaban muertas por el proceso del diagnóstico, pero Jesús me vino a decir: oye, no estás muerta, tú lo que estás es dormida y yo estoy aquí Gloria a Dios. para levantarte cuantas veces sea necesario, para vivificarte cuantas veces sea necesario. Por eso es que Jesús para mí es tan importante, porque es que yo no hubiese podido avanzar. Son 7 años con el diagnóstico y el yo poder levantarme, sonreír, gozarme en el Señor, disfrutar la vida que está sin mirar el papel. Eso solamente lo hace Jesús. Entonces para mí es sumamente importante entender esa palabra, el decir: no importa que tú te deprimas, no importa que tú pases por procesos, por situaciones, ese no es tu final, simplemente es un proceso, es una estación, es un tiempo que tarde o temprano llegará a su fin. Por eso si hay alguien en este momento que está viendo este video y siente que es su fin, siente que se está muriendo, siente que ya está muerto, que no hace sentido ni siquiera que busquen ayuda. Créeme que sí, que hace sentido de que necesites ayuda, que busquen ayuda, porque tú no estás muerto, tú apenas estás durmiendo y Jesús tiene la última palabra en tu vida, Jesús tiene la última palabra en tu ministerio, en tu familia, en tus hijos, en tu situación económica. La última palabra la tiene Cristo, no la tiene ni la situación económica, ni el presidente, ni tu entorno. Ni siquiera tú tienes la última palabra, porque a veces nuestra propia mente nos levanta, o sea, nos hace la guerra
Y nosotros tenemos que vencer todos los días ese pensamiento. Por eso es tan importante que Él crezca en nosotros, porque esa es la única forma de poder vencer este mundo, menos de nosotros y más de Él. No, definitivamente. Es así. Ya Ya usted lo usted ha lo ha dicho dicho todo. todo. Amén, Amén, gracias gracias a a Sí, Dios, Dios, porque es ¿verdad? ¿verdad? increíble, porque Siempre que Que uno se uno se agarra agarra del del Señor, Señor, se se sostiene sostiene de de Él, Él, uno uno entiende, entiende, ¿verdad? ¿verdad? Que Que todo todo depende depende de de Él, Él, que que todo. todo. Él Él tiene el tiene el control en control en todo todo y y siempre siempre nos va a nos va dar a la dar la victoria al victoria al final. final. Este no Este no es es el el fin, amén, fin, amén, el el diagnóstico no diagnóstico es no es el el final. final. Amén. 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 Y Y yo yo lo lo creo, creo, ¿verdad? ¿verdad? También. También. He He sido sido ministrada ministrada en en este este momento, momento. ¿verdad? Gloria a Porque ¿Verdad? es Porque Dios. es que que todos todos Poder. tenemos tenemos esa esa guerra, guerra, esa esa lucha, lucha, ya ya sea sea por el por el diagnóstico, ya diagnóstico, ya sea sea por los por los problemas. problemas. Yo Yo creo que creo que quién quien no no está está pasando pasando por por alguna alguna situación, situación, ¿verdad? ¿verdad? Pero Pero sabemos sabemos que que Dios Dios tiene el tiene el control control y y tenemos que tenemos que tener tener paciencia. paciencia. Eso, 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 eso es eso es Es puntual. puntual. importante. Sí, Sí, eso es eso es puntual, puntual porque porque de de verdad que verdad que nunca nunca había había contemplado contemplado esa esa parte parte de de que que Jairo, Jairo, esperando esperando que el que el Señor lo Señor lo ayudara, ayudara, como como una una hija hija muriéndose, muriéndose, tener que tener ver que a ver a Dios Dios detenerse, detenerse, hacerle hacerle mirar a Y milagros a otra hacer otra persona, persona, realmente, realmente, y y así así lo lo vemos vemos como como Dios Dios obra en obra en otros, otros, y y mientras mientras nosotros nosotros seguimos en seguimos el en el waiting, waiting, en la en la espera. espera. Pero Pero también también tenemos que tenemos que aprender la aprender la paciencia paciencia porque porque Dios Dios tiene el tiene el poder poder para para levantar levantar aún de aún de los los muertos, muertos, ¿verdad? ¿verdad? A A nuestros nuestros hijos o hijos a o a nosotros nosotros mismos, mismos, ¿verdad? ¿verdad? Eso es Eso es Tú sabes puntual. puntual. que esa palabra me ministró mucho cuando tuve la oportunidad de compartirla en la iglesia. Y es porque Jairo estaba desesperado, porque es que no había acontecido un levantamiento de la muerte. Y él quería que Jesús llegara antes de que su hija muriera, porque es que él entendía, o sea, humanamente, la capacidad que Jairo veía en Jesús era que él sanaba a los sordos, a los mudos, a los ciegos, y él decía, bueno, mi hija está enferma, no sé lo que tiene, él la va a levantar de ahí. Pero él no veía, él no conocía al Jesús que levantaba de los muertos todavía. Él no conocía, nadie lo conocía. Tuvo que enfermar la hija de Jairo para que ellos pudieran contemplar eso. Entonces, a veces nosotros conocemos a Jesús, y mira el mensaje ahí, conocemos a Jesús de acuerdo a lo que nosotros hemos visto obrar en nuestro entorno, pero nosotros no podemos enfrascar el poder de Dios en nuestra capacidad humana, porque es que para Él no hay nada imposible. Nosotros tenemos que pedirle a Él que Él abra nuestro entendimiento, y esa es mi oración delante de Él. Señor, yo no quiero convertirme en la limitante para ver tu poder y tu gloria. Por eso yo te pido que tú aumentes mi fe cada día, que tú quites en mí esa incredulidad, que tú derrames en mí el don de la fe. Yo necesito creer que tú puedes hacerlo, porque a veces en nuestro ser está albergado un sentimiento contrario y ni siquiera lo sabemos de manera inconsciente. Y yo no quiero ni siquiera que mi inconsciente sea el impedimento para yo ver la gloria de Dios. Así que esa es mi oración como todos los días. Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, porque realmente yo sé que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Quienes hemos cambiado somos nosotros, la humanidad. Nos hemos aferrado a lo que hemos creado y hemos creído que tenemos control de muchas cosas y significados de muchas cosas que supuestamente nosotros hemos creado, cuando ha sido Él que ha puesto el conocimiento, la sabiduría, las herramientas, los equipos, todo para que se haga. O sea que honestamente eso es importante saberlo y pedirle a Dios ese tipo de sabiduría. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿verdad? Yo estoy sumamente agradecida, Giselka, por regalarme este tiempo, por compartir con nosotros estos testimonios. Realmente que ha sido de mucha bendición. Espero que los que nos miran también sean bendecidos y puedan compartir, suscribirse, darle like, para que otros también puedan recibir, ¿verdad? De todo esto que hemos conversado, que ha sido muy edificante. Entonces, yo te Amén. agradezco mucho. Ya yo quiero que nos digas unas palabras para despedirnos, ¿verdad? De este video, un consejito así pequeñito para aquellos que nos... Bueno, pues decirles ya para finalizar, porque creo que hemos hablado de muchas cosas edificantes. Yo sé que alguien, aunque sea un poquito, va a agarrar.
decirle a una persona si está dudando de que Dios está enfocado, porque a veces estamos pasando por situaciones tan difíciles en nuestra humanidad que entendemos como que Dios no está al pendiente de nosotros o que se olvidó de nosotros. Y quiero que sepas que sí, mientras estés vivo o viva, el Señor está al pendiente de ti. Todavía hay un propósito, todavía hay algo para ti, porque estás vivo. Ya cuando no estés vivo, ya el Señor tiene otro plan contigo. Pero mientras estés vivo, quiere decir que el Señor sí está al pendiente de cada una de las cosas que pasan en tu entorno, en tu vida y de las cosas que haces. Solamente tienes que pedirle a Él que te dé la sabiduría para aprender a escucharle, porque a veces creemos que lo vamos a escuchar audiblemente, pero el Señor nos habla hasta con el amanecer, hasta con el viento, hasta con la creación, los animales, hasta incluso con cosas que te suceden. Yo a veces voy caminando, me pongo unos zapatos, resbalo y eso trae un aprendizaje. O sea, el Señor siempre nos está hablando. Lo que pasa es que estamos buscando una voz exterior cuando esa voz está dentro de nosotros, esa conciencia, ese pensamiento que llega a la mente en el momento. Es Dios hablándote porque es de la humanidad pecaminosa, de lo que somos, de lo que hemos sido creados, no va a salir nada bueno. Lo bueno que sale es por Él. Entonces, mi recomendación es que si andas buscando un Dios externo, quiero decirte que no hay un Dios externo, hay un Dios interno que mora en ti, que está en ti todos los días, a cada instante. Solo tienes que disponer tu corazón, concentrarte y pedirle a Él para que se te revele, que te abre el entendimiento para poder sentirlo cerca, porque Él no se ha ido. Quien se ha alejado ha sido tú, que has estado buscando fuera lo que portas. Y decirte que todas esas cosas que puedes sentir, si sientes miedo, temor, ansiedad, ha sido porque todavía no has aceptado tu identidad. Cuando tú entiendes quién eres, que eres un hijo, cuando tú entiendes de dónde vienes y a dónde vas, entonces tú dejas de luchar con las cosas del mundo porque afuera hay demasiada ansiedad, hay demasiado ruido. Pero cuando tú te enfocas realmente en quién es Dios, entonces tú vas a encontrar tu misión, porque la misión se segmenta en dos cosas y Jesús lo dijo. Todo se segmenta en dos cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y cuando amas a Dios sobre todas las cosas, encuentras tu propósito. Porque ahí tú comienzas a dejar de ser egoísta tú y entonces te enfocas en lo que Dios quiere usarte a ti, a través de ti para otras personas, amándolo a Él. Entonces, cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento, entonces pones en práctica el primero. ¿Entiendes? O sea, con el primer mandamiento encuentro mi propósito, con el segundo lo pongo en práctica. Pongo en práctica mi propósito. Cuando yo comencé a amar a Dios sobre todas las cosas, entendí que debía dejar de ser egoísta y comenzar a pensar en más madres que están padeciendo y que aún no le conocen. ¿Y qué ese era mi objetivo? Entonces, cuando yo entendí eso, entonces puse en práctica eso a través de la comunidad, porque amándolas a ella como a mí misma, entonces yo deseo que ellas puedan encontrar a Jesús. Cuando tú como humano puedes poner en práctica esos dos mandamientos, entonces tú vas a dejar de buscar tu propósito de vida en tu carrera, en esto, en aquello. Tú vas a encontrar un propósito mayor que te va a levantar todos los días, aunque tu trabajo no te alcance para tu vivir, aunque tú no tengas las fuerzas para levantarte, aunque tuviste una mala noche, aunque tú sientes que todo se te va yendo a pedazos, tú te levantas con más fe, con más ánimo, porque entendiste que hay un propósito superior a este mundo que solamente lo da Dios. Definitivamente. Así que Dios les bendiga. Gracias, Priniar, de verdad, por la invitación. Gracias por permitirme acompañarte en ser un puente de conexión y de edificación, porque realmente es la fe la que transforma. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias y será hasta la próxima. A todos los amigos que nos ven, Dios me les bendiga y que Dios pueda iluminar su mente para que puedan creer y entender todo lo que hemos hablado. Amén. Bye. Amén. Bye bye.